amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este hablaremos acerca de los parámetros convencionales que resultan aplicables para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y esto es relevante porque el pasado 11 de mayo del presente año se emitió un acuerdo por parte del presidente de los Estados Unidos mexicanos en el que dispone el uso permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Consecuentemente, bueno, estos parámetros de carácter convencional resultan interesantes para posteriormente realizar una especie de evaluación para revisar qué tan convencionales, qué tan apegados a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es este acuerdo emitido por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y fundamentalmente utilizaremos como apoyo lo que ya dijo el Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado Espinosa, el cual también trae a colación el Montiel Flores y el Montero Aranguren, entre otros. Bueno, para empezar hay que señalar la postura del Tribunal Interamericano en el sentido de que el crimen organizado constituye por sí mismo una amenaza grave. Es decir, para el Tribunal Interamericano no es desconocido que el crimen organizado constituye una amenaza real, una amenaza grave, ¿verdad? En contra de la seguridad, la estabilidad y la gobernabilidad de los estados. Pero bueno, esta problemática, para afrontar esta problemática, los estados deben actuar conforme ciertos procedimientos que les permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos. En consecuencia, bueno, esta obligación implica que los estados no pueden invocar la existencia de situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar los derechos garantizados por la Convención, bien desnaturalizarlos o bien privarlos de algún contenido real. Consecuentemente, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de acuerdo con lo señalado por la Corte Interamericana, debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, pues el entrenamiento que reciben los militares, enfatiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y no al control de los civiles. En consecuencia, la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, de estricta excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de los derechos convencionales, dado que el régimen propio de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles. Esto nos lleva a entender que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad implica un riesgo en los derechos humanos de las personas, dado el entrenamiento que reciben los militares y cuyas actividades no concilian o no se pueden conciliar con las autoridades del orden civil. Bien, consecuentemente el Tribunal Interamericano reafirma que en principio el mantenimiento del orden interno y de la seguridad ciudadana deben de estar reservadas a la autoridad civil. Sin embargo, bueno, cuando las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad, su participación debe estar sujeta a estos estándares, que es bien preciso que el decreto del presidente de los Estados Unidos mexicanos no nada más lo refiere de manera enunciativa, sino que verdaderamente la actuación de las Fuerzas Armadas se ajuste a los siguientes estándares. ¿Y cuáles son esos estándares? Bueno, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser extraordinaria, es decir, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional,
temporal y restringida y a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. La participación de las Fuerzas Armadas también debe ser subordinada y complementaria a las labores de corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de estas instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Tiene que estar regulada. Y aquí esto es importante, porque no vale nada más que se emita un decreto. Y anticipo un poco mi postura sobre este acuerdo emitido por el presidente de la República. No se vale nada más con que se emita el decreto donde se diga que se van a cumplir con ciertos estándares, sino que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública tiene que estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Y bueno, esta actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene que estar fiscalizada por los órganos competentes, independientes y técnicamente capaces, es decir, por las autoridades de carácter civil. Tiene que estar fiscalizada la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Sobre la naturaleza de estos criterios de carácter convencional, en el sentido de si resultan o no obligatorios para el Estado mexicano, a mí me parece que desde la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos se dejó en claro que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como los criterios interpretativos realizados por los órganos competentes, tienen jerarquía constitucional y por lo tanto resultan completamente obligatorios para todos los órganos del Estado mexicano, incluyendo los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos. Es decir, resultan vinculantes estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no está a discusión. Partiendo de lo antes dicho, aquí dejo yo mi participación para en otro video realizar alguna serie de reflexiones sobre si este acuerdo emitido por el presidente de la República se ajusta o no a estos estándares, a estos parámetros convencionales sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, o no se ajusta. Y además hacer una serie de reflexiones sobre los peligros y el riesgo que implica para los derechos de las personas el hecho de que el ejército, ahora sí de manera permanente, esté en las calles realizando labores que le corresponden a las autoridades de naturaleza civil. Hasta aquí dejo este video. Les agradezco de antemano su atención y los invito a suscribirse a Cuestiones de Juristas. Hasta la próxima.